A continuación se presentará el proyecto final de estructuras final. En primer lugar, presentaremos el proyecto. El proyecto queda localizado en la transversal 21, número 9526. Un estrato alto en Bogotá. Se creó como negocio inmobiliario y cuenta con 5 pisos. Este proyecto será analizado y en este caso miraremos las solicitaciones de cimentación y otros aspectos. El enfoque del estudio no será determinar la razón de falla, sino la vulnerabilidad que tiene el edificio. Esto se debe a que nosotros conocemos los parámetros del suelo y del edificio que permiten crear un retrocálculo en el cual se podrá no solo verificar el nivel de factor de seguridad, sino que también se podrá identificar los posibles fallos ante la variación de los parámetros determinados. En esta medida se explicará el problema en primera medida, luego se dará un resumen sobre el estudio de suelos, la estratigrafía y de igual manera los ensayos que se realizaron en el estudio de suelos del edificio al momento de su construcción. Además se dará un análisis de sensibilidad de los parámetros y donde podremos hacer una simulación Monte Carlo que permitirá presentar distintos valores de factor de seguridad según los parámetros dados y así calcular la probabilidad de falla de la estructura tanto en capacidad portante. Se presenta la localización del proyecto, un registro fotográfico de este y la estratigrafía. Se realizaron 5 perforaciones, en esta se muestran un ejemplo de 3 y como en función de la profundidad se cambiaban los parámetros, como por ejemplo el ensayo de la veleta, visto como SV, entre otros. Acá se puede mostrar las principales características del suelo, al igual que su consistencia. Vale la pena aclarar que la estratigrafía es un poco variada, por lo que en el informe se presenta con mayor detallamiento. Entre los ensayos que se realizaron con ensayo de compresión inconfinada, permitió dar distintos parámetros a partir de los cuales nosotros hicimos cálculos, por ejemplo, de los asentamientos, de igual manera ensayos in situ como la veleta del SPT, fueron vitales para determinar los parámetros. Para el diseño el retrocálculo de la cimentación se tuvo en cuenta el QS, el QD y el peso propio y así se generó una estimación de carga. Vale la pena aclarar que se asignaron variables aleatorias para los parámetros desconocidos o que no se tenía una certidumbre total y de esta forma pudimos crear la simulación Monte Carlo. Vale aclarar que la cimentación de esta edificación son pilotes de aproximadamente 50 metros de profundidad. Los pilotes eran 3 tipos de pilotes con 3 diámetros diferentes, 0.6 metros, 0.7 y 0.8. Y aquí, como podemos ver en esta imagen, se ve a dicha profundidad el Q total. Este Q total tuvo en cuenta los 18 pilotes, debido a que fueron 18 pilotes los que se instalaron a la hora de la construcción. Vale la pena aclarar que se hicieron 5 pilotes tipo, según las propiedades del suelo en donde se encontraban los pilotes. De igual manera, con la estimación de las cargas, fue posible determinar el factor de seguridad en base a los pilotes. De esta forma podemos observar la variabilidad del factor de seguridad para el caso base. A continuación se presentará el factor de seguridad para la simulación Monte Carlo. Con la simulación Monte Carlo nosotros podemos mostrar la variabilidad que presentan las variables y de esta forma tener resultados que fueran estocásticos. Como se puede observar, para un diámetro de
80 de 0.8 y una profundidad de 82, la probabilidad de falla es mínima. Sin embargo, para un diámetro de 0.6 por una profundidad de 40, en los pilotes analizados podemos ver que la probabilidad de falla, según el modelo, da de 1.32%, lo cual nos presenta cómo sería la falla. En el documento también se presentó los asentamientos, sin embargo, esta no fue la principal vulnerabilidad de la estructura, sino que debido a que las cargas no fueron considerablemente altas y la distribución de esfuerzos del área asociada fue bastante grande. Y en conclusiones, nosotros podemos ver que debido a que los sistemas son estocásticos, necesitamos un análisis de variabilidad con parámetros para determinar el comportamiento de un sistema. Luego de la simulación nos dimos cuenta que la edificación se puede determinar como confiable.